nueva reunión virtual. En este día, jueves, como siempre, acostumbramos a tener una reunión de gratitud, alabanza al Señor y una palabra que es guía, dirección, que nos instruye, que nos enseña a vivir en la victoria que obtuvo Jesús en la cruz del Calvario. Todos los que hemos pasado de tinieblas a luz sabemos lo que es vivir antes y después de Cristo, la enorme diferencia que hay. Dicho sea de paso, qué extraordinaria la obra, la labor de nuestro Señor Jesús, que aún la historia de la humanidad se partió en dos, ¿no? En un antes y en un después de Cristo. Pero también la historia de cada individuo tiene un antes y un después del Señor. Por eso queremos darle gracias a Dios, a aquellos que hoy podemos experimentar la dulce y gloriosa presencia del Señor Dios, Espíritu Santo en nosotros, de aquellos que hoy tenemos los ojos abiertos y podemos ver con claridad lo que antes no veíamos por estar en las tinieblas. Dios, en su amor y en su misericordia, ha iluminado nuestro camino, nuestros pasos, y nos ha dado la posibilidad de disfrutar justamente una vida plena, abundante y victoriosa. Demos entonces gracias a Dios por eso. Más allá de la situación o circunstancia en la que hoy te encuentres, puedes estar viviendo un momento extraordinario, tal vez el mejor momento de tu vida hasta ahora, o quizás estés pasando un momento muy difícil, muy complejo, pero quiero decirte que tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, el único Dios, no te abandonará, no te dejará, no te desamparará. Su presencia está contigo. Él te acompaña. Él avanza y camina con nosotros. Adorémosle entonces al Señor. Padre, muchas gracias te damos por tus bondades y tus misericordias enormes para con cada uno de nosotros. Sí, por tus misericordias enormes para con cada uno de nosotros, hombres limitados, Señor, que muchas veces estamos tan lejos de tu voluntad, Señor, en nuestras debilidades, en nuestros caprichos, en nuestras vanidades, Señor, en nuestra ignorancia y en nuestra limitación humana. Pero tú en tu amor y misericordia nos sostienes, nos guías, y tu amor inalterable se mantiene para con nosotros. Por eso te decimos gracias. Te suplico por aquellos que hoy no tienen la luz y la claridad, como no la tenía yo años atrás, Señor. Te suplico que sean iluminados, para que pueda ellos también experimentar tu gracia, tu poder, para que también en la vida de cada uno de ellos exista ese antes y ese después de Cristo. Bendito tu nombre por siempre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, bendigamos entonces el nombre del Señor, del Espíritu de Dios. Dulce presencia llena este lugar, nube de gloria, Shekinah de Dios. Dulce presencia, calor del Señor, manto de amor, gloria de Dios. Dulce presencia llena este lugar, nube de gloria, Shekinah de Dios. Dulce presencia, calor del Señor, manto de amor, gloria de Dios. Espíritu Santo, llena mi ser. Espíritu Santo, mi delicia eres tú. Te necesito hoy más que ayer. Ya sin ti no podría vivir. Espíritu Santo, llena mi ser. Espíritu Santo, mi delicia eres tú. Te necesito
hoy más que ayer. Ya sin ti no podría vivir. Dulce presencia llena este lugar, nube de gloria, Shekinah de Dios. Dulce presencia, calor del Señor, manto de amor, gloria de Dios. Dulce presencia llena este lugar, nube de gloria, Shekinah de Dios. Dulce presencia, calor del Señor, manto de amor, gloria de Dios. Espíritu Santo, llena mi ser. Espíritu Santo, mi delicia eres tú. Te necesito hoy más que ayer. Ya sin ti no podría vivir. Espíritu Santo, llena mi ser. Espíritu Santo, mi delicia eres tú. Te necesito hoy más que ayer. Ya sin ti no podría vivir, no podría vivir, no podría vivir. Amén. Amén. Quienes han experimentado la presencia del Señor Dios, Espíritu Santo, me gusta llamarlo así, porque muchas veces al Espíritu Santo se lo considera tal vez un poco menos, no es como que el Padre, el Señor Jesús, son más entendibles tal vez, y para muchos el Espíritu Santo es algo como que no alcanzan a discernir, y la verdad es que no es un algo. En realidad el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso me gusta decir Señor Dios, Espíritu Santo. Así como podemos decir Señor Dios Padre, Señor Dios Hijo, también Señor Dios, Espíritu Santo. Hay un solo Dios, todos lo sabemos. Ese Dios se manifiesta en estas tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy bien, vamos a... decía recién, ¿no? Ya sin ti no podré vivir la canción. Quien ha experimentado su gracia y misericordia sabe que es imposible vivir sin su presencia. Sabe que es imposible porque con la presencia del Espíritu Santo uno empieza a vivir. Antes simplemente existía, pero una cosa es existir y otra cosa muy diferente es vivir. Y los que hemos experimentado su presencia sabemos la diferencia. Por eso el rey David, en una ocasión que cometió un pecado, él entendió la gravedad de perder la presencia del Espíritu Santo. Y él suplicó en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Que esa sea nuestra súplica cada vez que nosotros equivocamos un paso y podamos arrepentirnos, acercarnos al Señor. Bueno, no ese es el tema en esta noche. Muchos por no decir prácticamente todos, tenemos a nuestros seres queridos lejos. Hace mucho tiempo que algunos no los podemos ver. Están confinados en sus casas por esta situación. Una situación que tiene que ver, por un lado, con una cuestión de salud y por otro lado, con una cuestión de política. Y a esta altura no sé cuál está pesando más, si la salud o la política, pero el asunto es que estamos todavía, en cierta medida, confinados. Esto tiene un fin, sin lugar a duda, y sé que vamos a salir fortalecidos de esto. Y pronto podremos estar reunidos nuevamente, y muy pronto otra vez
poder estar con los afectos y demostrarnos el afecto y el cariño. Un contacto físico es muy importante. Por eso es tan importante la iglesia y el congregarnos. Y el apóstol Pablo fue tan claro cuando dijo, ¿no?, que algunos tienen por costumbre no congregarse. Hay muchas personas que no se congregaban antes y tampoco ahora, por supuesto, y que lo hacen a través de los medios de internet, de las distintas plataformas. Y está bien, es bueno, eso está muy bien, y creo que hay que seguir haciéndolo sin lugar a duda, pero los seres humanos no hemos sido diseñados por Dios para vivir detrás de una pantalla, ¿sabe? Así que es importante el congregarse. Cuando se vuelva a permitir esto, sin duda que lo tenemos que estar haciendo. Y cuidado a no acostumbrarse a otra cosa. Y esperemos que se permita pronto, porque por mucho tiempo a los hijos de Dios no nos van a poder tener separados. A partir de esto como base, como en este tiempo sé que muchos están tal vez con sus seres queridos, de hecho que algunos viven en otras ciudades, aún viviendo dentro de la propia ciudad donde vivimos nosotros, en este caso la ciudad de Córdoba, se dificulta esta situación para muchas personas. Pero quiero decirte que los limitados podemos ser nosotros, pero no Dios. Los confinados podemos ser nosotros, pero no Dios. Los que estamos limitados a un espacio podemos ser nosotros, pero no Dios. Dios no está ni confinado, ni limitado, mucho menos encerrado. El universo no puede contener al Señor y su gloria. Dios es más grande que su creación. Y sabemos que una de las cualidades divinas de nuestro Señor es justamente la omnipresencia. Eso significa que Él está en todo lugar. Él está donde está tu ser querido, tu ser amado. También está allí. Él está donde te encontrás vos en este momento. Quizás alguno de sus seres queridos, de sus seres amados, está enfermo. Alguno tal vez esté internado y usted no puede ni siquiera ir a verlo. Estar internado de cualquier cosa, pero con esto de esta pandemia vio cómo se pusieron un poco la situación en las clínicas, los hospitales, y usted no tiene permitido ir a verlo, le pasan un informe por teléfono, pero el Señor está allí donde está su ser querido. Tal vez es usted el que está en este momento solo o sola, hace tiempo ya, han pasado muchos días, pero recuerde que el Señor también está allí donde está usted. Por lo tanto, ustedes tienen la mejor compañía, que es la compañía del Señor. Hay varios casos en las Sagradas Escrituras donde las personas no pudieron llegar personalmente a Jesús, pero Jesús llegó personalmente a ellos. Y me voy a explicar, porque si bien no llegó de forma física, sí llegó su poder, llegó su gracia. Exaltábamos recién al Espíritu Santo. Jesús dijo que Él se tenía que ir, pero que no nos iba a dejar huérfanos, sino que enviaría a alguien que estaría con nosotros todos los días, que es el Espíritu Santo. Y Él también dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En realidad hace 2000 años que se fue, sin embargo dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que yo sepa, el fin del mundo todavía no llegó, aunque hay algunos síntomas, estamos cerca, falta cada vez menos, por supuesto. Hay un gran listado de acontecimientos que nombra, por ejemplo, Mateo capítulo 24, y muchos de los acontecimientos de Mateo 24 acontecen, ¿no? Pestilencias, terremotos, guerras, rumores de guerra, y cuánto conflicto usted se imagine, a lo que la Biblia le llama principio de dolores, y también se nos enseña que está cercano el fin. Cristo vuelve, Cristo regresa. Por eso es muy importante que usted hoy lo reconozca como Rey, Señor y Salvador de su vida. Aquí, en estos dos ejemplos de los que yo quiero hablar hoy, no voy a hablar de personas que pertenecían al pueblo de Dios en el sentido de linaje, porque ninguna de las personas de las que vamos a hablar ahora eran del linaje de Abraham. Eran personas consideradas perros en aquellos años,
eran los paganos, los que estaban lejos de Dios. Pero sabemos que Dios ama a todos por igual y Él dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Pues bien, dice entonces, el primer ejemplo que vamos a ver está en Marcos capítulo 7, verso 24, una historia muy conocida para los lectores de las Sagradas Escrituras, que dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Bueno, sabemos que Él es la luz, y difícilmente, como Él mismo enseñó, la luz puede ocultarse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de que había llegado Jesús a esa región, fue y se postró a sus pies. Note usted la forma que lo declara aquí el Evangelio de Marcos, porque en el Evangelio de Mateo, esta misma historia, dice que la mujer iba detrás, suplicándole. Es como que Jesús siguió hasta que se detuvo, y cuando se detuvo, la mujer entonces se puso de rodillas delante de él. Una mujer de la región de Tiro y de Sidón, que no tenía nada que ver con la tierra de Israel y el pueblo judío, es decir, la gente que por aquellos años se entendió, suponían, eran pueblo de Dios. Los otros todavía estaban excluidos, hasta que Jesús murió en la cruz y de todos los pueblos hizo uno. Esta mujer, que era griega y sirofenicia de nación, ¿se da cuenta? No tenía nada que ver, pero es un anticipo de cómo el Señor Jesús iba a llegar a todos los gentiles. Usted y yo, si no es descendiente de Abraham directo, lo somos hoy por medio de la fe, pero no por la sangre. Podemos también formar parte del pueblo del Señor y tener derechos que si no, no tendríamos. Es interesante, porque esta muchacha, esta mujer, esta mamá, está en un momento de desesperación. Su hija no está ahí para que Jesús la toque personalmente. Su hija está en la casa, está en otro lugar, como tal vez ese tu ser querido y no está a tu lado. No sé, está en su casa, en otro lugar, y usted hace tiempo que no lo ve y tal vez está con una necesidad, como estaba esta muchacha. Pero esta mamá, en su dolor, en su angustia por el sufrimiento de esta hija, busca y se entera de que Jesús estaba en aquella región. Evidentemente ella estaba alerta, ella estaba despierta, esperando el momento, la oportunidad, y ni bien se enteró, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Una mujer, insisto, griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que ya se fuese el demonio que tenía a su hija. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se da cuenta? La bendición, la sanidad, la bendición en general, la libertad espiritual, está diseñada en primer lugar para los hijos. Entonces los hijos son los primeros en tener el derecho a recibir la salud, a recibir la bendición, a recibir la libertad. Esto es pan de hijos. Por eso Jesús dice: aquella mujer, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En el Evangelio de Mateo se pueden sacar muchas cositas más, pero no ese es el centro de la que yo quiero compartirte hoy. El centro es el siguiente, muchas cosas más, porque dice que la mujer iba a los gritos atrás, los apóstoles dicen: despedila, echala, está a los alaridos. Jesús ni le contestó, al punto que esa mujer se postró delante de él y allí le prestó atención. Ella le decía hijo de David, era un título que no tenía, digamos, ninguna legalidad en la boca de esa mujer, porque solamente alguien perteneciente al pueblo de Dios podía decirle hijo de David. Y ella era una pagana, una mujer sirofenicia, de una tierra, de la tierra de Canaán, la antigua tierra de Canaán, es decir, muy lejos de Dios, pero en su dolor va a buscar al Señor. Hasta de perro es tratada, pero la fe de esa mujer hace que ella persevere. Ella no se deprimió cuando los apóstoles le dijeron que la eche.
Ella no se deprimió cuando corriendo por atrás no le encontraba ni oía ninguna respuesta de parte de Jesús. Ella siguió adelante y se terminó postrando delante de él. Escucha que la tratan hasta de perro, aunque suena fuerte, así se le trataba a los que no pertenecían al pueblo judío por aquellos tiempos, pero esa mujer siguió firme y dijo: aún los perros se sacian de las que caen de sus amos. Cuando esta mujer dijo aquellas palabras, Jesús le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Vemos aquí que no actuó la fe de la hija, ni la razón de la hija. La hija en ese momento estaba turbada, estaba perturbada. Esa muchacha estaba postrada en la cama. ¿Qué afección tenía o qué provocaba ese demonio en la muchacha? No lo sabemos, pero sí sabemos que ella no estaba en la presencia del Señor Jesús, que no fue ella a buscarlo a Jesús. Tal vez, y es lo más probable, el espíritu inmundo hacía que se aleje más todavía de la presencia de Jesús, pero una mamá de fe va a interceder por una hija que está lejos, y Dios va a obrar un tremendo milagro en esa muchacha, porque dice que cuando la mamá llegó a la casa, encontró que el demonio había salido de la muchacha y que esta hija estaba acostada, descansando, tranquila, en paz. Estaba allí, en esa casa. Vemos entonces el poder de Dios obrando a la distancia. No necesitó que lo lleven personalmente. No necesitó la niña estar en la presencia del Señor. La fe de una mamá pudo mucho. Mamá, abuela, papá, abuelo, quien sea que me estés escuchando, hijo, nieto, quien sea que me estés escuchando, tu fe puede obrar un milagro en ese ser amado que hoy está lejos, y tal vez no solo lejos físicamente y no lo ves hace unos días, sino que aún está lejos del Señor, que está atormentado, que está viviendo mal, que está desesperado. ¿Cuánta gente en estos tiempos de crisis se pone, por supuesto, mucho peor? Porque usted sabe que el sol brilla sobre todos, pero también la tempestad cae sobre todos. Sin embargo, la diferencia entre quien se mantiene en paz, firme, con una expectativa de fe, sabiendo que el temporal pasa y que uno permanece, porque el que ama a Dios permanece, en esos tiempos es donde también se ve la diferencia con aquel que está lejos del Señor. Pero tu fe, tu amor hacia ese ser querido, conmueve las entrañas del Señor. Dios te va a escuchar y obrará un milagro a favor de ese individuo. De hecho, que no hay quien esté hoy en la presencia del Señor lleno de su gracia y misericordia de no haber sido por la oración de alguien. Alguien ha orado por ti y hoy estás en Cristo. Tal vez ese alguien ni siquiera lo conoces. Tal vez ese alguien es un individuo que alguna vez te habló en la calle del Señor Jesús, ni lo escuchaste, lo menospreciaste, te burlaste de él. Pero ese alguien oró por vos y hoy estás a los pies de Cristo. Así que te animo a que ores por ese tu ser querido que está lejos, porque vos estás limitado en espacio y en tiempo, pero Cristo no. Otro hermoso ejemplo lo tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 7, donde se habla de un centurión romano. Note que este también es un pagano, este no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, pero vemos cómo el amor de Dios alcanza a todos y cómo la bendición de Dios puede llegar a todos los que tienen fe, porque es la fe lo que mueve la mano de Dios, no la afiliación a una religión. ¿Escuchaste lo que dije? Es la fe lo que mueve la mano de Dios, no la afiliación a una religión, sea esta cual sea. La cristiana evangélica como la que profeso yo, sí también. No es la afiliación, no es el título de cristiano evangélico lo que mueve la mano de Dios sobre la vida de un cristiano evangélico, es la fe de ese cristiano evangélico. No se trata aquí de una herencia tampoco, porque no es porque papá, mamá y los abuelos son creyentes y a vos te criaron en una iglesia, pero si no tenés fe, si no te has encontrado con Cristo, solo te encontraste con una religión en la cual naciste, quiero decirte que tampoco te sirve, no te sirve de nada. Pero la fe en Cristo mueve la mano de Dios. Así seas un
una persona que no pertenece al reino de los cielos. Tal vez hoy estás escuchando esto, estás viendo por primera vez a una persona como yo, a la que quizás has tildado de loco durante toda tu vida, pero hoy hay algo que está tocando tu corazón, hay algo que te está hablando, que te está diciendo, si seguís así, terminas mal. Hoy hay algo que te está diciendo, reacciona. Bueno, ese algo es el Señor Dios Espíritu Santo, no soy yo. Te conviene escuchar esa voz. Te conviene acercarte a Él. Te conviene hacer lo que hizo en un momento de desesperación esta mamá. Desgraciadamente, a veces buscamos los momentos de desesperación para buscar a Dios. Pareciera ser que cuando la vida nos sonríe, nos olvidamos de Dios y lo tenemos por allá muy lejos. Que Dios se ocupe de sus asuntos y me deje a mí con los míos. Pero cuando la situación se pone difícil, cuando la angustia golpea el corazón, porque ves el dolor y el sufrimiento de quienes más amás, o tal vez la estás pasando mal personalmente, es allí donde se va a buscar a Dios. Bueno, si la estás pasando mal, buscarlo al Señor. Dios no te va a echar afuera. Dios te va a hacer reaccionar y Dios quiere ver tu nivel de fe, más allá de tu religión. Esa fe te puede salvar hoy. Esa fe en Él puede ser un milagro en tu vida, en tus seres queridos. Esa fe puede sacar toda perturbación y turbación de tu hogar. Esta era una familia atormentada, una familia que vivía sin paz, era una familia que vivía con un demonio en la casa, ¿entiende? Pero cuando llega la gracia de Dios por la fe de una mamá desesperada, que no era evangélica, pero que amaba a su hija, Dios escuchó, porque Dios no echa afuera a nadie que se acerque a Él. No pienses que Dios mira según la raza, que Dios mira según la religión, porque Dios hizo las razas. Y la religión la decimos nosotros los hombres. Dios mira tu corazón y Dios mira la fe. Pues bien, este segundo caso es de un centurión romano. Como te decía, también un hombre que pertenecía a otra raza, un romano. Sin embargo, es un hombre que tiene fe. Y su fe quedó demostrada por varias razones. Vamos a leerlo. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Interesante, ¿no? Al pueblo que le oía. Porque las palabras salen, se hacen audibles, pero no todos la oyen. Jesús hablaba, pero no todos le oían. Muchos escuchaban, pero no todos oían. Y hay una enorme diferencia entre escuchar y oír. Oír es prestar atención. Oír es que se te abre el entendimiento, en este caso espiritual, porque lo que estamos hablando son cosas espirituales. Así que había un pueblo que le oía, entre tantos, otros no. Y el siervo de un centurión, a quien este centurión quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Era una situación límite. Este es un centurión que quiere mucho a su criado. Y le duele ver a su criado que está a punto de morir. Le duele. Y este centurión entonces escuchó hablar, oyó hablar de Jesús. Mire, en la historia de la Sirofenicia y de este centurión, en los dos casos dice, oyeron hablar de Jesús. Y el oír hablar de Jesús despertó la fe. El oír hablar de Jesús despertó la fe. Es importante que se despierte tu fe. O ahora, en esta noche, en este día, estás oyendo hablar de Jesús. Espero que seas de ese pueblo que oye y no del que escucha. Al oír hablar de Jesús, fueron en su búsqueda. Fueron a su encuentro, tanto la Sirofenicia como este hombre, pero este hombre lo va a hacer de una manera diferente. Fíjese lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a sus siervos. Le envió unos ancianos de los judíos rogando que viniese y sanase a sus siervos. Era un centurión romano. El centurión romano no rogaba mucho. El centurión romano daba órdenes. Y los pueblos conquistados por Roma obedecían.
obedecían a un soldado romano, mucho más a un centurión romano, que era una autoridad dentro del ejército. Él podría haber dicho, a ver, vení para acá, haberlo hecho buscar con la milicia. Sin embargo, lo vemos en un acto de humildad. Lo vemos rogando. Este hombre está ubicado. Él se da cuenta que su título de centurión y su poder romano y su buen pasar, porque los centuriones estaban muy bien, no le alcanzaba. Necesitaba la gracia y el poder de Dios para este caso. Dice las Sagradas Escrituras que llegaron aquellos ancianos y le rogaron a Jesús que vaya, porque le dijeron: es digno que le concedas esto, porque este hombre ama a nuestra nación, nos ha edificado una sinagoga. Ya en ese punto estamos viendo una actitud de fe. ¿Quién invierte algo en lo que no cree? En cualquier cosa, en un negocio. Si usted no cree en ese negocio, no va a invertir un centavo. Si usted no cree en lo que va a comprar, no invierte un peso. Este hombre invirtió en una sinagoga, es decir, en un centro de adoración, en un templo para el Dios de Israel. Él era pagano, pero él sabía que el Dios de Israel estaba por sobre todos los dioses paganos que tenían en Roma. Él sabía que el Dios de Israel era muy diferente a los dioses paganos de Roma. Él sabía que el Dios de Israel obraba milagros y los dioses paganos de Roma eran ídolos mudos, eran estatuas pesadas que debían ser llevadas en hombros, que tenían ojos pero no veían, que tenían manos pero no tocaban ni levantaban. Nuestro Dios nos sostiene con el poder de su diestra, que tenían pies y no podían acercarse para ayudarte, para sostenerte, que tenían oídos pero nunca te iban a poder escuchar, que tenían boca pero era tallada en mármol, en madera, en plástico hoy. Nunca iba a declarar una palabra de bendición sobre tu vida. Él sabía que el Dios de Israel tenía ojos y veía, tenía oídos y escuchaba. Por eso va a suplicar, porque él sabe a quién le va a hablar, a alguien que lo va a oír. Un hombre de fe que demostró su fe con obras, invirtiendo en lo que creía. Cuando uno pone su dinero en algún lugar, está creyendo en eso. Tu tiempo y tu dinero determinan mucho de lo que vos realmente crees. Si crees en la familia, le dedicas tiempo y tu sacrificio y tu dinero va a parar a la familia. Y no va a parar el juego, no va a parar el alcohol, no va a parar la droga, no va a parar a los vicios, no va a parar a gastar a la gente que no es familia, no vas a poner tu dinero en los amigos, perdóname que te lo diga de esta manera, a comerte un asado con los amigos mientras tus hijos están tomando mate cocido en casa. No lo haces porque crees en la familia. Este silencio es porque muchos dicen creer, sea en la familia o sea en Dios, pero no está ni el tiempo dedicándole ni a la familia ni a Dios, ni dedicando finanzas ni a la familia ni a Dios. Cuidado con eso. Pues bien, este centurión así lo hacía. Entonces dice que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba muy lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos. Interesante, ¿no? Primero los ancianos de Israel, ahora a su gente, a sus amigos. Hay mucho para decir ahí, pero continuemos, porque otra vez el tema es otro. Diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo un hombre que reconoce su condición de pecador. Este no era como el fariseo que estaba en el templo, al frente de todo, dándole gracias a Dios, porque él era muy bueno y perfecto. Este hombre reconocía su condición. Este hombre sabía ante quién estaba. Por lo que aún no me estuve por digno de venir a ti. No soy digno de que entre en mi casa, ni siquiera yo soy digno de presentarme delante de ti. ¡Qué actitud! ¡Qué humildad! ¡Qué poca soberbia que había en el corazón de ese líder, de ese centurión! Quiero decirte que Dios ama la fe, pero también Dios ama la humildad. Y la humildad siempre trae sus recompensas. Dicen las Sagradas Escrituras que cuando Jesús estaba escuchando aquellas cosas, porque siguió diciendo,
yo también soy un hombre sujeto a autoridad y soy autoridad. Y le digo a mi soldado que vaya y va, le digo a mi criado que haga esto y lo hace, y a mí el que me manda una orden yo la tengo que cumplir. Y quedó Jesús maravillado de la fe de aquel hombre y dijo que ni aún en Israel, es decir, en el pueblo judío, había encontrado tanta fe. Note usted cómo se demostró la fe de este hombre. Primero porque invirtió en lo que creyó, porque dedicó tiempo a lo que creyó. Pero además, sentido de ubicación, humildad y reconocimiento de autoridad. ¿Usted quiere un milagro de parte de Cristo? Sepa que Él no es su cadete. Sepa que Él no es el chico de los mandados. Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Él es la autoridad. Y no hay otra más grande que Él. Y debemos someternos. Sí, escuchaste bien. Palabra no muy aceptada últimamente. Pero debemos someternos a la autoridad divina. Mi fe también se muestra donde hay reconocimiento de autoridad. Si tengo un corazón rebelde, no reconozco autoridad, nunca podré obtener una respuesta de parte de Dios. La rebelión es un principio diabólico, la autoridad es un principio divino. Dios funciona bajo el principio de la autoridad y la sumisión, no bajo el principio de la rebelión y la anarquía. Donde usted vea anarquía, sepa que ahí no está Dios. Todo sistema político, filosófico, de pensamiento que tiende a lo anárquico, sepa usted que detrás de eso no está Dios, está Satanás. Porque Dios es un Dios de orden y de autoridad. Y este hombre lo entendió. Y el Señor distinguió el tamaño de la fe de este hombre, o midió el tamaño de la fe de este hombre, conforme al nivel de sumisión a la autoridad de este hombre. Y este hombre entendió que Jesús no tenía ni siquiera que estar presente, tan solo tenía que declarar una palabra de autoridad. Quiero decirte que la palabra de Cristo es poderosa. Abrí la Biblia y declarar palabra de bendición sobre tus seres queridos. Hoy están lejos, hoy no los tenés en casa, hoy no te puedes acercar a ellos, pero declara esta palabra, porque esta palabra es el Verbo hecho carne. Es Cristo Jesús. Declara Biblia. La palabra de Dios tiene poder y es autoridad. Y los demonios se sujetan a ella. Y todo lo que impide bendición se sujeta a ella. Jesús dijo aquellas palabras, no he encontrado tanta fe, y que se haga como había declarado ese hombre por su fe, y así fue hecho. El hombre llegó, preguntó a qué hora había empezado a mejorar el muchacho, y le dijeron a tal hora, y él se acordó que era la hora en la que Jesús le dijo, ve, tu siervo es salvo. Todo por la actitud de un hombre de fe. Otra vez, el siervo no estuvo presente, el siervo se estaba muriendo. Si habría sido en los tiempos de hoy, internado en terapia intensiva. Nadie puede entrar, menos en estos tiempos, ¿no? Nadie puede entrar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos con ese muchacho, con esa persona, con ese ser querido que ahora está en una situación crítica y nadie puede entrar? No me lo dejan ver. Declare palabra, declare la Biblia, declare bendición y sepa que usted no puede entrar, pero la presencia del Señor está en ese lugar. Vamos a orar. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Gracias, Señor, porque si nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestros pecados y reconociendo que tú eres la autoridad, Señor, y dedicando ese tiempo y esas finanzas a aquello que creemos y se supone que es en ti, en quien creemos y en tu institución, la iglesia, porque tú eres el que la inventaste y la trajiste. Sabemos, Señor, que somos vencedores y que tu misericordia nos alcanzará, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Y sabemos que la iglesia no son 4 paredes y un techo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Señor, que tu poder y misericordia llegue y toque el corazón y toque la salud física, espiritual y emocional de cada uno de nuestros seres queridos y amados, se encuentren donde se encuentren.
Enviamos tu palabra de restauración, tu palabra de salud, de sanidad, tu palabra de poder, de vida, tu palabra que trae libertad a quien esté viviendo tiempos tormentosos, a quien tenga angustia en su alma, sea quebrantado el yugo de la opresión, de la tristeza, de la angustia, Señor. Se pudra el yugo de la enfermedad y se quiebre, Señor, del conflicto, de todo lo que roba alegría, paz y entusiasmo. Declaramos nosotros una palabra de vida sobre cada uno de nuestros seres amados. Bendigo a esta audiencia y bendigo a sus seres queridos todos en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús, Rey nuestro y Señor nuestro. Amén. Señor, cuánto te amo, porque has hecho maravillas a mi favor.